Hola a todos, aquí les comparto un spoiler sobre la historia de Alan y Jeff basados en el libro. Alan siempre pensó que la mejor manera de relajarse durante las vacaciones, después de estar ocupado con el equipo, era quedarse en casa, llevar a Bubu a caminar y jugar, y luego tomar un té por la tarde mientras leía un buen libro. Con solo hacer eso, se siente como en el paraíso. Pero eso fue todo antes de que viera el verdadero cielo. Un hombre de 38 años con una pequeña sonrisa estaba sentado en una silla de playa junto a una piscina con una mezcla de coloridos jugos de frutas. Observó al niño balancear sus piernas y brazos en su piscina con entusiasmo, sin saber por qué estaba tan feliz. Sí, el niño se divirtió jugando y nadando así. ¿Por qué estás sonriendo? Jeff llegó al borde de la piscina y le preguntó al anciano con voz tranquila. En ese momento, el joven solo vestía bañador en su cuerpo, pero no era tímido a pesar de que mostraba su cuerpo frente a él. Eres un buen nadador, respondió Alan con una sonrisa, mientras Jeff solo fruncía los labios, un poco molesto por la expresión demasiado feliz del anciano. Alan se sorprendió porque sonreía así, ya sea por lo agradecido que estaba de que Jeff viniera a visitar la casa o no, porque esta no era la primera vez que el niño venía a jugar aquí. Pero lo cierto es que Alan siempre parece feliz cuando viene. Era como recibir a un sobrino de visita. Vivir solo con un perro se siente solo en esta casa grande. Tengo sed, fue lo que dijo Jeff en menos de 5 segundos. La persona que normalmente se recostaba en la silla de playa inmediatamente corrió hacia el borde de la piscina para tomar jugo frío. ¿Le gustaría algún postre? No, eso me ahogaría, respondió el joven, antes de chupar el jugo casualmente. En cuanto a Alan, se sentó lentamente junto a la piscina y se relajó. Bajó los pies en el agua y miró a Jeff, cuya piel ahora parecía un poco más pálida que antes. Su cabello negro estaba mojado y desordenado, pero lo hacía lucir muy atractivo. Tío, ¿no vas a bajar a nadar también? ¿Quieres que yo baje también? No, solo pregunté. Alan frunció el ceño al ver la actitud siempre fría de Jeff. Al principio pensó que el joven estaba haciendo frío con él porque aún no eran tan cercanos, pero después de conocerse durante un año y pasar bastante tiempo juntos, él sabía de Jeff y Jeff sabía de Alan, pero hasta ahora esa expresión y tono inexpresivo no había cambiado en absoluto. ¿Has terminado?, preguntó el mayor mientras movía su mano para acariciar el cabello mojado de Jeff. Todavía no, respondió Jeff de inmediato. Tío, ¿estás aburrido? Puedes hacer otra cosa primero. Puedo nadar solo. Está bien. Hoy tengo tiempo libre. Simplemente siéntate y mírame. ¿No estás aburrido? No, fue divertido. Alan se rió suavemente. ¿Te gusta tanto el agua? Sí. ¿Por qué? Quiero hacer ejercicio, pero no me gusta sudar. ¿No te gusta sudar? Sí. Eso me pondría pegajoso. Jeff respondió en voz baja. Jeff se acercó a Alan y dejó descansar su cabeza sobre la pierna del anciano, cerrando los ojos como si quisiera descansar un rato. Quiero quedarme en el agua y sentir la frescura. Parece que tengo que llevarte al mar. Había planeado ir antes, pero nunca lo hice. ¿Quieres ir conmigo? Tío, ¿vas a llevarme? O si quieres ir, puedo llevarte ahí. Jeff se rió entre dientes mientras seguía cerrando los ojos en el regazo de Alan, que estaba sentado en el borde de la piscina. Mientras tanto, Alan seguía insistiendo y jugando con el pelo mojado del pequeño, como si nunca se aburriera. ¿Sabes algo?, dijo el pequeño Mega después de un momento de silencio. Un día mis amigos del grupo estaban hablando de ello. ¿Hablando sobre qué? Dijeron que tenía un sugar daddy.